cómo lograr una política tributaria que sea efectiva, que sea sana, que sea sustentable en un momento como el que vive Venezuela. Me imagino que en las mentes que diseñan estas políticas en el gobierno deben pensar en esto, ¿no? Primero es saber qué es la economía, qué incide en la economía, para qué sirve la tributación y cómo la tributación incide en una política económica. ¿Cuál es el objetivo de una política económica? Recuperación, crecimiento y estabilidad. Si tú tienes los bandazos que viene dando por la vía tributaria, un impuesto totalmente distorsionante, distorsivo como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso se planteó en el año 93. Yo recuerdo que estando nosotros en ese entonces como coordinador de la reforma tributaria con el presidente Velázquez, se planteó, PDVSA lo planteó, un poco para trasladar la presión fiscal que se había sobre PDVSA y hablamos y discutimos internamente a nivel de gabinete. Yo era en aquel momento el coordinador y hablar con aquellos ministros y te oyeron. Y decidieron aprobar el IVA porque era la única estrategia válida a largo plazo, que es el gran impuesto. Sin embargo, el Congreso en aquella época, con una miopía política enorme, con una insensatez terrible, aprobaron el impuesto a nivel de mayorista y luego a nivel de minorista. Eso colapsó. Luego entonces vino el gobierno del presidente Caldera, se destapó todo el problema de la crisis financiera que ya venía de mucho tiempo atrás por temas regulatorios y otros temas distintos que después vino la crisis del sistema financiero por el Banco Latino, toda aquella cosa. Y Caldera el 17 de febrero, va a ser unos cuantos años estos días, decretó la suspensión de garantías y en consecuencia suspendió el IVA, decreto 51 y 52 del 17 de febrero, porque hubo un desastre. Sin embargo, después hubo una propuesta más o menos de establecer y vino el impuesto al débito bancario, 9 de mayo del año 94. Pero tuvieron la previsión de primero restringirlo única y exclusivamente al sector bancario, intermediación financiera. ¿Para qué? Para garantizar toda la estructura organizativa y la disposición que tuvo la banca en aquella época de cobrar el impuesto. Pero fue un impuesto única y exclusivamente extraordinario. Fue un ingreso de guerra, por decirlo de alguna manera. El mismo presidente Chávez utilizó el impuesto en varias oportunidades hasta que llegó, no sé quién sugirió al presidente Maduro, incorporarlo de manera permanente. Y no lo incorporaste de manera permanente, sino que afectaste todo tipo de consumo, todo tipo de operaciones, y es un impuesto que es regresivo. Van a grabar exactamente igual al señor de la mayor capacidad económica que al señor de a pie. Y todo impuesto al trasladarse siempre se va a reflejar en el costo y lo vas a recuperar en el precio vía costo. Y ese siempre va a ser aquí o en cualquier parte del mundo. Adicionalmente, entonces, llegaste a un IVA, lo plagaste de exenciones, creaste un impuesto que es absolutamente regresivo, el impuesto al gran patrimonio, que pagas si tú tienes una planta, o por ejemplo, la banca o las instituciones financieras en general, que tienen ciertas reservas técnicas que tú no puedes disponer de ellas, que están congeladas. ¿Cómo vas a grabar sobre algo que yo no puedo disponer? Entonces hay un contrasentido en la tributación. Entonces hay que entender que tienes que tener una tributación concertada. El sector empresarial se ha sentado en varias oportunidades y hemos sentado... ¿Y qué ha salido de todos estos diálogos que ha habido? Ustedes, estas reuniones con la vicepresidencia... Algunas amistades. Solamente. No digo absolutamente algo concreto. Nos sentamos en varias oportunidades durante la pandemia. Se le planteó la necesidad de volver al IVA mensual, quitar los anticipos. Se estaban llevando el flujo de caja. Retenciones semanales, todas esas cosas que bueno, ahora la pasaron a quincenales, el sistema de anticipo, se le planteó lo del impuesto a las grandes transacciones financieras, se le planteó lo del impuesto al gran patrimonio, y la reforma tributaria es un mercado. Es un mercado político donde hay un oferente, un demandante y un controlador, que es el Congreso. Entonces tú buscas la manera de concertar con el sector académico y empresario, que son los que pueden dar orientación para que tú tengas una política tributaria sana, moderniza la administración tributaria, moderniza los mecanismos de investigación, y eso permite simple y llanamente tener un sistema tributario proclive. Gana el Estado, gana el empresario y gana el trabajador. Pero también tiene que ser en la medida de cómo la economía se va recuperando, porque fíjate, por eso, bueno, hay exenciones para que la gente que traiga productos importados los trae, etcétera. Pero las exenciones no pueden ser exenciones asistemáticas, no, pero además, sin sentido. Fíjate lo siguiente, ocurre que la economía que se está recuperando es como un enfermo que sale de terapia intensiva y comienza a caminar y ya tú le quieres montar encima un saco de cemento, ¿no? Bueno, el problema es ese. Entonces tú tienes que ver cómo quieres reactivar la economía, porque ahorita no hay crecimiento, ahorita es reactivación, una recuperación muy tímida. Pero lo hay, entonces aprovecha que se estimule el consumo para que tú tengas mayor capacidad
de ingresos, estimula la inversión. Aquí se hablaron de las zonas económicas especiales y en cierta medida ya hay zonas especiales como la de Paraguaná o la del Puerto Libre de Margarita. Que Entonces, está ahí entonces tú lo que tienes que buscar es una articulación para atraer inversiones serias, con seguridad jurídica, fortalecer el mercado de valores, fortalecer la banca, tratar en la medida de lo posible que exista crédito. Si no hay crédito, no hay actividad económica, tan sencillo como eso. Y con el encaje que disminuyó en 10%, que viene manteniendo una forma alta y compulsiva desde el 2018, no vas a lograr absolutamente ¿Cuánto debe nada. ser el encaje legal? Mire, el encaje legal no te puedo dar una recomendable. cifra porque sería irresponsable de parte mía, pero sí tendrían que ser mucho más bajos, los niveles normales. Eso tiene que ser una cuestión cíclica, dependiendo de la definición que tengas de un banco que debería ser autónomo e independiente, como lo fue en el pasado, que era el ente emisor, que es el Banco Central de Venezuela, el rector de la política monetaria. Entonces tú tienes que buscar la manera, simple y llanamente, de articular una política tributaria que involucre diálogo, discusión. Tú tienes que ver el contexto general de las finanzas públicas, porque si tú tampoco buscas la manera de armonizarte con los municipios y los estados, no le transfieres los recursos a los municipios que le corresponden por situado ni a los estados. ¿Qué van a hacer los estados cuando les aumente el sueldo y el salario? ¿Qué van a hacer los estados cuando tengan el impacto del impuesto a las grandes transacciones financieras, con el impacto de un IVA que a veces se traslada y es así que se tenga que cobrar al Estado o en cualquier manifestación? Entonces, obviamente, tú lo primero que apelas es el incremento de la alícuota. Tienes una economía que se redujo en un 85-90%. De ese 85-90%, un grupo grande de contribuyentes se fueron a la penumbra. Ante la violencia impositiva, defensa. Ante la violencia impositiva, y eso es preocupante. Nadie quiere buscarse los mecanismos para... El objetivo es que todo el mundo cumpla. Y el objetivo es que todo el mundo cumpla a cabalidad para tener bienes y servicios. Entonces, lógicamente, comienzas a saltarte, como dices tú, todas esas esclusas y llega un momento determinado que todo se centra en el contribuyente que realmente contribuye, en el contribuyente que es formal. Lo que dijo Ular Pietro una vez. Bueno, que solo los tontos pagan impuestos. Sí, bueno, yo no sé si él también paga sus impuestos, ¿no? Pues yo recuerdo una oportunidad, a título anecdotario se hizo una fiscalización y él pensó que era, eso fue en pleno gobierno del presidente Pérez y era un plan de fiscalización en la calle y él llamó creyendo que era una venganza política. Y resulta que eso es un cuento que te puedo dar una persona que participó en el gobierno, no yo, sino otra persona. Pero al fin y al cabo, ese cuento, más allá de lo que representa, sí es dramático que diga que nada más los tontos son los que pagan impuestos. Y que lo diga una persona de la talla intelectual y el prestigio que tuvo el doctor Ular Pietro, cuesta. Pero lo que se quiere es simple y llanamente reactivar la economía. Todos necesitamos que se reactive la economía. Fíjate tú en la época de la pandemia, ¿qué hizo el sector empresarial de manera responsable? Nos sentamos cada uno a los niveles. Nosotros nos sentamos con los municipios y con el gobernador del estado Miranda, el brazo, la institución que maneja política pública en general, Fedecámara, se sentó con el gobierno y propuso una serie de opciones para ayudar a la pandemia. Nadie se negó a la pandemia, sacamos campañas de previsión, campañas, hicimos operativos. Nosotros hicimos un operativo con la alcaldesa del municipio de Libertador, con Erika Farías. Independientemente de las posiciones que se mantienen, se trabajó en base a un esquema sobre Caracas y se hizo operativo para tratar de ayudar. Se hicieron todos los gastos y egresos necesarios para mantener la previsión social, la contratación colectiva en todo lo que era beneficios de seguridad social, hospitalización, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué pedíamos nosotros? Mira, vamos a clarificar, porque o morimos de hambre, de desempleo, de mengue en general, o nos morimos con el COVID, que es un random. Entonces vamos a buscar fortalecer las medidas, vamos a fortalecer la campaña, vamos a quitar toda esta serie de controles, vamos a desregularizar el IVA, en la forma como se establecieron los anticipos, a eso me refiero, volver al sistema mensual, vamos a establecer una forma clara de convivencia, de concertación, porque eso se trata de la democracia, buscar los puntos importantes para llegar a una buena política tributaria. Comercio e industria, en el caso del área metropolitana de Caracas, también está el tema del salario. Hace 2 días, los trabajadores, algunos sindicatos y grupos de trabajadores protestaron y en demanda de mejoras del salario, de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y también de las jubilaciones. Y lo significativo de esa movilización, a mí me llamó mucho la atención que estaba un expresidente de Fedecámara, primera vez en la historia de Venezuela que en una manifestación de trabajadores uno ve un expresidente de Fedecámara
acompañando la lucha de los trabajadores. Vamos a hablar de eso de regreso. Ya venimos Con todo gusto. con Leonardo Palacio, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas.